encuentro para platicar en nombre de la ley, en esta ocasión con María Teresa Romero González. Ella es, además de licenciada en Derecho y maestra en Derecho, es una de las destacadas especialistas en materia de propiedad intelectual, la cual comprende tanto el tema de derecho de autor como el de propiedad industrial. Y en esta ocasión nos ha recibido para platicar sobre esta materia precisamente, el derecho de autor. Muchas gracias, Teresa, por habernos recibido y platicar con nuestro muy amable público sobre este tema del cual no siempre sabemos mucho, pero que nos interesa y que de alguna manera estamos en contacto con él. Muchas gracias por recibirnos. Yo te agradezco tu visita, es bienvenido. Además, esta entrevista es muy adecuada porque el día 26 fue el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces podremos aportar algo en este programa, tu exitoso programa que realmente ha rebasado fronteras. Te agradezco mucho, bienvenido. Muchísimas gracias. Y para comenzar, te quisiera preguntar, ¿qué es el derecho de autor? ¿En qué consiste? Con muchísimo gusto, es una de las preguntas más comunes que nos hacen. El derecho de autor es la facultad que tiene el autor de disponer tanto moralmente como patrimonialmente de su obra, de su creatividad intelectual. Y hay otro concepto también que es reconocido, que es la facultad que tiene el Estado para reconocer a los creadores de las obras protegidas. ¿Qué quiere decir proteger moralmente y proteger económicamente? Bueno, las obras están protegidas desde el momento que son creadas por sus autores y están plasmadas en un soporte material. Y tienen dos tipos de protecciones. La ley señala tanto el derecho moral como el derecho patrimonial. El derecho moral es el crédito que conocemos normalmente, que el autor protege mucho, invoca mucho, porque quiere ser reconocido como autor de su obra. No se pueden modificar las obras, son de los derechos que van inherentes a la propia creación y al propio autor. Y por el otro lado, el derecho patrimonial, que es la explotación y la facultad que le da la ley para que en forma exclusiva explote el autor la obra de la que es creador. Y pueda obtener recursos por la explotación de esa obra. Efectivamente, son los recursos, son los derechos patrimoniales, y lo puedes hacer por ti mismo o a través de terceras personas, como es a través de una licencia, a través de una cesión de derechos, a través de una autorización para que esta obra pueda ser reproducida, pueda ser ahora con los medios tecnológicos pertinentes, se suben a las redes, se explota la obra y se difunde. Y de eso hay una contraprestación económica. Correcto. ¿Quién puede considerarse autor de una obra? Quien crea la obra, pero también hay distintos tipos de autores. ¿Cómo es eso? Pues hay traductores, que también los traductores, dentro de su creatividad, traducen una obra de una manera especial. Esto no menoscaba la reputación del autor primigenio de la obra, porque para poder reproducir esa traducción, lo que tiene que hacer es pedir autorización al autor primigenio de la obra. O sea, la traducción en sí está protegida, pero está atribuida también al propio autor. Por eso vemos algunos libros que tienen un valor incluso adicional por la persona que lo tradujo, ¿verdad? Efectivamente, porque puede haber muchos traductores o puede haber versiones de las obras, y para ello se necesita la autorización, porque si no se violenta el derecho moral del autor. En el caso de obras musicales, además del autor, ¿el intérprete tiene alguna protección? Claro. Estos derechos de intérprete y de ejecutante, como los que ejecutan las obras musicalmente, se les llama derechos conexos o derechos vecinos al derecho de autor, pero también tienen un derecho que proteger a los intérpretes a que no se les reproduzcan sus interpretaciones. Son derechos que también protege la propiedad intelectual. Eso hace que una canción cantada por determinado cantante tenga derecho a percibir esas las regalías. Regalías, sí. ¿Verdad? ¿Qué tipo de obras pueden estar protegidas por el sistema de derechos autorales?
Genéricamente hay dos ramas, las artísticas y las literarias, que encuadran todas las obras, pero la Ley Federal del Derecho de Autor establece específicamente cuáles son, en su artículo 13, todas literarias, diseño, todo lo que pueda ser Pintura, pintura, escultura, escultura, todo lo que sea producto de la creatividad, del intelecto humano. diseño gráfico, Todo, también son diseños, diseño sí, de dibujos, ropa, todo. Sí, aunque la ley de la propiedad industrial tiene un diseño, precisamente una protección. Existe la protección que se llama protección acumulada, tanto por el derecho de autor como por la propiedad industrial. Y los dos lo protegen. Efectivamente, nosotros cuando queremos proteger ampliamente una obra o una marca, obtenemos registro ante derechos de autor del diseño o del dibujo y obtenemos la marca para distinguir un producto o un servicio. O sea que existe la protección acumulada, por eso están dentro de la misma protección intelectual, tanto el derecho de autor como la propiedad industrial, que es lo que señalabas al principio. Correcto. Es muy difícil obtener estas protecciones. ¿Cómo se hace? ¿A través de un registro, de una solicitud? ¿Cómo puedo yo protegerme? Fíjate que hace algunos años tardaban hasta 15 días, que no es mucho de todas maneras. Ahora ya existe un registro express. La Dirección General, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a través de su Dirección General del Registro, ha hecho muy eficiente este tipo de trámites y es muy sencillo obtenerlo, porque se presenta una solicitud de registro debidamente requisitada, se presentan 2 ejemplares de la obra y como no se analiza el contexto de la obra, porque no es la finalidad del derecho de autor, sino es en sí la protección de la obra con respecto a su autor. No se estudia la obra para registrar, entonces es muy sencillo obtenerlo. En muchas ocasiones se obtiene en el primer día de ingresión de la solicitud. En un solo día. Así es. En un solo día. Son eficaces. ¿Y es posible ya con esto tener una protección o una base de protección, verdad? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque la ley establece absolutamente, y es una de los errores que tienen inclusive varios abogados, que si no se tiene el registro de una obra, no está protegida, y eso no es cierto. Fíjate que la ley establece que aún sin obtener un registro, la obra está protegida desde el momento en que se plasma en un soporte material que sea susceptible de reproducción. Entonces no necesitas ni registrarla, pero obviamente nosotros recomendamos que se registre la obra para tener una constancia fehaciente de que esta obra está protegida, aún siendo que está protegida sin registro. Aún sin registro. Así es, eso es muy importante, porque la gente cree que si no tenemos el registro, me ha tocado que aún las autoridades, llegamos a los juzgados y dicen, pero es que no tiene el registro, no es necesario. La ley en su artículo 5 establece que las obras están protegidas aún sin cumplir con esta formalidad. El registro es simplemente lo que su nombre dice, un registro. Un registro, sí, una forma de obtener una constancia de que eres el autor, pero no por eso no lo es. Incluso podría yo registrar una obra que no fuera mía y no por eso voy a ser el dueño. Si yo registro el Quijote, ¿verdad? A mi nombre, pues no me va a servir de mucho, ¿verdad? Claro, tú puedes registrar lo que tú quieras, pero sí. Claro, las solicitudes son, y así lo señalan, bajo protesta, a decir verdad. Sí. Tú no te puedes sustentar como autor de una obra cuando no lo eres. Y esto va a tener repercusiones porque precisamente estás obteniendo un documento oficial de que te estás sustentando como autor del Quijote. Sí, con las consecuencias legales jurídicas, que para ellos son. Los autores realizan su obra, invierten su intelecto, su creatividad, su tiempo, su esfuerzo. Registran en algunos casos sus obras. Y como todos los bienes y derechos, están sujetos a riesgos. Alguien los toma para sí, los aprovecha indebidamente, los expolia. ¿Cómo pueden defenderse? ¿Qué mecanismos hay de defensa? ¿Tienen mecanismos? Sí, fíjate que hay varios mecanismos.
La ley establece primero un procedimiento conciliatorio. También la ley establece un procedimiento arbitral, que también podría ser sencillo y podría también darnos la oportunidad de que el autor no gaste tanto en las acciones legales que te voy a decir a continuación. Este es uno de los primeros pasos y la conciliación ha sido muy bien recibida por los autores. El Instituto Nacional del Derecho de Autor tiene juntas de avenencia y muchas veces se resuelve. Ellos prestan el servicio de conciliación. Efectivamente. Y tienen muy buenos resultados. También la ley prevé las infracciones en materia de comercio, que se tramitan como infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La Ley Federal de Derecho de Autor establece que el instituto, la autoridad que va a conocer de estos procedimientos es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero son infracciones en materia de comercio. Cuando se reproduce una obra sin autorización, cuando se reproducen más ejemplares de las obras. Y por último, también existe la protección de los autores a través de la Procuraduría General de la República, que son como delitos. Como delito. Sí, pero eso ya los delitos están previstos en el Código Penal Federal. ¿Y estos cómo se hacen valer? ¿A través de un juicio? ¿A través de...? Ahora una carpeta de investigación. Se abre la carpeta, se presenta la denuncia ante la autoridad especializada, que es la unidad especializada en propiedad en delitos en contra de los derechos de autor y la propiedad industrial, que depende de la Procuraduría General de la República. Se presentan todos los elementos y se integra la carpeta de investigación. Y cuando no quiero recurrir a la vía penal, ¿puedo recurrir a una demanda del orden civil? Sí, pero no es tan eficiente. No se utiliza. No, porque no hay tribunal especializado. No hay tribunal especializado, pero existe el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que cuando se resuelven las infracciones es la autoridad competente para resolver sobre la impugnación de las resoluciones que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tanto en propiedad industrial como en derechos de autor. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con ustedes para seguir platicando con María Teresa Romero González sobre derechos de autor. Regresamos para continuar nuestra interesante plática sobre la materia autoral. Estas prohibiciones que tenemos para el uso de una obra intelectual, que tenemos los no autores, ¿verdad? Sí. ¿Se refieren exclusivamente a los aspectos de lucro o también abarcan otros aspectos que no son de lucro? Vamos a suponer que yo reproduzco una obra literaria, un libro, lo fotocopio, no para venderlo, sino para regalárselo a 100 amigos míos en Navidad. ¿Puedo hacerlo? Aunque no voy a ganar ni un centavo, pero estoy de alguna manera dañando al autor. Los autores se han agremiado, precisamente porque en cuestiones académicas se ha utilizado mucho la reprografía. No se le llama reproducción, se le llama reprografía, y lo que hacen para evitar que los alumnos gasten tanto, si de un libro se va a utilizar una sola parte, lo que hacen es fotocopiar esa parte e integrarla en un libro donde van todas las partes de los libros que se han copiado, y se los venden a los alumnos. Pero sí hay un impedimento, porque la ley establece que no se puede reproducir una obra ni total ni parcialmente, y menos sin la autorización del autor. A final de cuentas, el autor deja de ganar, es un lucro indirecto que también se contempla en el derecho de autor. Hay lucro directo y hay lucro indirecto. El lucro indirecto vendría siendo que el autor no percibe la ganancia de una compra de un libro, ¿no? Que eso es lo que se pretende con la reproducción y con la edición de una obra. Sin embargo, ahora a través de estos convenios ya se pueden
fotocopiar libros en algunas casas de fotocopiado, porque tienen autorización de la sociedad autoral para ello, ¿verdad? Bueno, no tanto de la sociedad autoral, sino de la Cámara de la Industria Editorial, Correcto. que sí permite que para efectos académicos pudiesen reproducirse sin fines de lucro, Sí. las obras. Algunas partes de las obras, no la obra integral, ¿eh? No integralmente, Sí. no integralmente. Ahora bien, en materia de obra musical, si yo canto una canción sin permiso del autor y cobro por ello, estoy cometiendo una falta. No, fíjate que existe en la cuestión de las obras musicales, existe la ejecución pública. Entonces, la ejecución pública de las obras está controlada por las sociedades de autores y compositores. Y las sociedades de autores y compositores existen a nivel internacional. Sí. Y existe son los tratados entre las sociedades autorales para la recaudación de las obras. Era imposible. Una obra se realiza precisamente para estar a disposición del público, a que pueda reproducirse esta obra. Me estoy refiriendo a las musicales. Lo que se permite y lo que hace la sociedad autoral es recaudar lo que se genera, la ejecución de las obras públicamente, y a través de los pactos de reciprocidad, enterar el dinero que se recauda de las obras extranjeras a las propias sociedades de cada país. De cada país, Entonces, correcto. precisamente sería imposible que un intérprete o que un editor de música o un grabador, fonograbador, pidiera autorización a cada uno de los autores para poder interpretar, que un artista interprete infinidad de canciones en un disco. Por eso existen las sociedades autorales. Y esto es precisamente la recaudación que ellos hacen para beneficio de los autores. ¿Cómo está México en estas materias? ¿En qué materias quiero decir? ¿Cómo está México en su ley respecto a otros países? ¿Estamos avanzados? ¿Estamos atrasados? ¿Estamos a media tabla? ¿Cómo nos comportamos los mexicanos frente a los derechos autorales? ¿Hay mucha piratería? ¿Hay poca? ¿Hay regular? ¿Cómo estaríamos rankeados? Bueno, se ha mejorado muchísimo la protección de las obras a nivel de México. Se ha estado realizando mucha campaña para evitar la piratería. Piratería comúnmente se llama piratería, ¿no? Pero realmente se ha estado combatiendo. La propiedad intelectual, ahora con la unidad especializada, ha hecho operativos en casi todos los lugares. Y acuérdate que como son delitos de querella, en su mayoría, tenemos que tener la denuncia expresa del titular de los derechos del ofendido, ¿no? Entonces, no pueden actuar solos. Debemos también proteger nuestros derechos, hacerlos valer ante la autoridad pertinente. Pero a nivel de otros países, creo que la piratería ha estado bajando un poco. La piratería es un negocio y que va aunado a otras cosas también. Hemos encontrado en cateos y en visitas de inspección otras cosas que son peores, la evasión de impuestos, la alteración de los productos que van en contra de la salud. En fin, yo creo que esto debe ser una campaña integral en todos los gremios que afecta la piratería. Y pareciera extraño que en un país donde se lee poco, la piratería literaria fuera negocio, ¿verdad? Sí. Pues precisamente es más negocio. ¿Por qué? Pues porque los libros, los editores se quejan de que los libros están caros y que el pueblo no los puede leer. Pero hay mucho medio para obtenerlos, tanto la reproducción como... Pero además por ejemplo, en el centro hemos encontrado talleres que los reproducen con una facilidad que es impresionante. Y los venden a precio ínfimo. Los venden y los regalan casi. Entonces, no es justo. ¿Por qué? Porque tanto el autor como toda la industria editorial dejan de ganar y México deja de ganar. Pero por otro lado, queremos que los libros estén accesibles al público en general, porque nos conviene que nuestro país pueda aprender y la cultura de nuestro país se eleve. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que se debe utilizar un poco más de conciencia para que los editores
puedan reproducir sus obras con versiones económicas y versiones que no sean tan económicas, de lujo. Como aquellas ediciones de bolsillo que se hacían antes, que eran en papel muy modesto y en volúmenes muy pequeños, ¿verdad? Claro, y las librerías, las bibliotecas, ya se ha dejado de usar este tipo de medios accesibles para obtener los libros. Es muy fácil bajar un libro de internet. Las naciones opulentas y ricas, los Estados Unidos y las naciones europeas, siguen teniendo estas ediciones, ¿eh? Claro. Estas ediciones baratas. Claro. Y ese es uno de los objetivos, que llegue al público en general, pero que no menoscaban los derechos de los autores. Porque a final de cuentas la creatividad intelectual no es sencilla. Tú sabes como autor que no es tan fácil escribir. Y que cuántos meses te pasas y tú te levantas sumamente temprano para poder hacer y aprovechar tu día para escribir algo. Claro. Y que no te paguen tus regalías, no es justo. Entonces, es equilibrar un poquito los derechos. Por eso dicen, bueno, pues si yo lo que quiero es leer, claro que quieres leer, pero también tenemos que proteger los derechos de los autores. Y mientras más cultura haya, menos piratería va a haber. Desde luego me imagino que el mayor conflicto que tienen ustedes, los abogados especialistas en esta materia, es el de violaciones que producen un lucro al pirata, llamémoslo así. No tanto el robo de la obra, ¿verdad? No tanto el crédito literario, no tanto el robarse una obra para aspirar al premio literario internacional. Al plagio. Sí. A ostentar. Al plagio. Pero acuérdate que si te robas una obra es porque la obra es buena. Y porque la obra te va a producir dinero. Y si le produce a un pirata es porque no tiene derechos para hacerlo. Ni como autor, ni como editor. Porque los editores también invierten. Los autores... Claro. Entonces, los piratas invertirán mínimo porque las ediciones no son buenas. Pero fíjate que hemos encontrado ediciones muy buenas impresiones, y que ya hay talleres que hacen todo. Tú sabes que, bueno, pues la tecnología, como ha aumentado, la tecnología es una forma para poder reproducir obras. Pero lo que hay que hacer es reglamentar debidamente este tipo de disposición al público de las obras. Que puedan estar más en una certeza jurídica. Sí, existe por eso el copyleft, o sea, el copyright, los derechos reservados y los derechos de libre reproducción. De libre reproducción. Pues, Teresa Romero González, muchas gracias por habernos recibido en esta ocasión. Muchas gracias por tan amplias y tan claras explicaciones en torno a un tema que, repito, no siempre estamos muy atentos y conocedores del mismo, pero que es sumamente interesante no solo para los interesados, sino para nosotros, que siempre somos receptores de un libro, de una canción, de una obra plástica. A veces somos los beneficiarios porque somos los que recibimos su deleite, su enseñanza, y saber qué tiene que ver la ley, qué tiene que decir el nombre de la ley en estas materias. Muchas gracias. Gracias Teresa. a ti por el interés que tienes para esta materia, porque además tú eres un extraordinario creador. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, y nos veremos en la próxima.